Reciclaje, carroñeo y descomposición. Entonces, en nuestro modelo de relaciones vamos a tener a una especie que sirve de alimento a otra especie, y hasta ahí parecería que estábamos tratando con la misma definición de la depredación. Sin embargo, hemos colocado el símbolo de inmunidad en el sentido de que la especie que sirve de alimento no es una presa en sentido estricto, porque ya estaba muerta. Si la especie que se alimenta, la que obtiene el beneficio de forma clara, hace algo para acelerar la muerte de la especie A, entonces vamos a estar hablando de un depredador o un depredador oportunista. Sin embargo, en ecología hay un enorme problema para distinguir quién es un verdadero depredador y quién es un verdadero carroñero. Y de hecho, estamos hablando de un concepto un poco más continuo, el continuo depredador carroñero. Si tomamos por ejemplo los grandes depredadores africanos, el león, el guepardo, el leopardo, la hiena y el perro salvaje, todos estos los consideramos nobles depredadores que luchan por obtener su alimento. Sin embargo, es muy común que ellos también sean carroñeros oportunistas. En ese sentido, un carroñero depredador oportunista es aquel que roba el alimento de otro depredador que lo ha cazado. Todos lo hacen y depende de la situación. Por ejemplo, si tenemos a una sola hiena que se encuentra cerca de un cadáver y se acerca un león, quien tiene la ventaja es el león porque el león es más grande. Sin embargo, si tenemos una o dos leonas que se encuentran cerca de un cadáver y se acerca una manada completa de hienas, quien tiene la ventaja son las hienas porque son más numerosas. Dependiendo de la situación, y eso es muy concreto dependiendo de cada evento en la naturaleza, puede haber un depredador puro y un depredador oportunista. Sin embargo, todos los depredadores puros pueden ser depredadores oportunistas o carroñeros oportunistas en caso de que se encuentren un cadáver sin nadie que lo reclame o pelee por él. Si bien no existe un depredador puro que jamás se alimente de carroña, en ese sentido vamos a tener diferentes medidas de depredación carroñero, sí existen carroñeros altamente especializados al interior de los vertebrados, y son los buitres. Pero hablaremos de ellos de más a fondo posteriormente. Vamos a hablar un poquito de un gran depredador que ha invadido nuestra imaginación por décadas, sobre el cual se ha ceñido una enorme controversia, el Tyrannosaurus Rex. Entonces, de T-Rex siempre se ha tenido una controversia entre los paleontólogos de si se trataba de un depredador o si se trataba de un carroñero. T-Rex evidentemente era un animal que se alimentaba de carne, tenía unas fauces lo suficientemente potentes como para matar a un animal de una sola dentellada, como hacen los tiburones actualmente. Y el punto es su tamaño y lo podemos comparar con el caso de los leones. Mucha de la alimentación de los leones no proviene de la cacería que ellos realizan, a pesar de que los documentales de National Geographic nos hayan hecho pensar lo contrario. Gran parte de la alimentación de los leones proviene de lo que ellos roban de otros depredadores, debido a que ellos son los depredadores más grandes que hay en la sabana, y adicionalmente también se desplazan en grupos. Debido a su tamaño y a su número, ellos pueden desplazar, pueden alejar, ahuyentar a otros depredadores de menor tamaño que han obtenido un alimento cazándolo. Y es muy posiblemente lo que sucedía con el Tyrannosaurus Rex. Una vez que alcanzaba su tamaño máximo, él no tendría que esforzarse en cazar. Simplemente con su tamaño, su fuerza y sus enormes fauces, simplemente tendría que acercarse y alejar a otros depredadores de menor talla de la presa que ellos habían cazado. Aunque probablemente antes de alcanzar su máximo tamaño, el Tyrannosaurus Rex debería obtener su alimento por sí mismo.
Cabe destacar que el Tyrannosaurus Rex tiene algunas adaptaciones más relacionadas con la carroña, como por ejemplo un enorme bulbo olfatorio, lo cual le permite detectar animales muertos o el olor de muchas presas a kilómetros de distancia. Algo semejante a lo que ocurre con los buitres. En fin, eso es solo una anotación histórica. En la naturaleza vamos a tener tres tipos generales de carroñeros. Los buitres y demás depredadores carroñeros oportunistas para los vertebrados, donde los buitres evidentemente es lo más especializado. Los artrópodos que llegan luego o al mismo tiempo y se encargan de limpiar los huesos. El más común son las larvas de moscas. Y finalmente los microorganismos que se encargan de convertir prácticamente todo en polvo. Entonces vamos a hablar un poco de los buitres. Los buitres son un tipo de ave bastante interesante en el sentido de que no son un solo linaje. De hecho, los buitres han evolucionado de forma independiente varias veces. Aquí tenemos un diagrama taxonómico de las aves modernas y vamos a buscar el linaje familiar de los buitres. Entonces aquí tenemos aves de tierra o aves continentales en comparación a las otras aves que tenemos acá, que están más relacionadas con las costas, aunque las palomas se encuentren por separado. Entonces damos clic en aves de tierra o aves continentales. Y vamos a buscar el grupo de las aves de presa. Un aspecto común a todos los linajes familiares de los buitres es que descienden del grupo de las aves de presa. Entonces aquí tenemos halcones, águilas, buitres y parientes cercanos. El grupo de los accipitriformes. Entonces aquí tenemos cuatro grupos principales. Los buitres del Nuevo Mundo, otro grupo de aves que se llaman en español águilas pescadoras y en inglés las denominan ospreys. Tenemos el pájaro secretario, que es este de acá. Y tenemos los buitres del Viejo Mundo. Entonces, iniciando nuestra búsqueda al interior de la familia, la gran familia, por así decirlo en sentido laxo, de las aves de presa, vamos a tener que los buitres como mínimo evolucionaron dos veces. Unos en el Nuevo Mundo, los Cataridae, dentro de los cuales se encuentra nuestro cóndor de los Andes. Entonces, al interior de los Cataridae vamos a tener, por cierto, nuestro símbolo nacional, Vultur Gryphus, o el gran cóndor de los Andes, que es el buitre más grande que existe en la actualidad. Aquí tenemos un cóndor en comparación con el tamaño de un hombre de aproximadamente 1,80 m. Son bastante grandes. Sin embargo, son, como todos los buitres, sin importar que hayan evolucionado de forma independiente varias veces en la historia evolutiva, especialistas en la carroña. No son depredadores como sí lo son sus familiares cercanos, las aves de presa, como las águilas y los halcones. Entonces, lo que no se comen los carroñeros vertebrados, incluyendo los buitres, se lo van a comer los artrópodos. Y los artrópodos no solo se van a comer la carroña física, sino también las heces. Un ejemplo de esto son los escarabajos del estiércol, que son animalitos bastante laboriosos, ya que deben seguir a las manadas de mamíferos, esperar a que defequen y luego van a reunir cierta cantidad de desechos fecales y fabricar una bolita. Y luego van a mover la bolita
la van a enterrar y allí van a poner sus huevos para que las larvas se alimenten de las heces que reunieron. Aunque puede sonar un proceso bastante asqueroso, en realidad esto es un proceso ecológico muy importante, porque, por ejemplo, muchas semillas se encuentran sin alterar al interior de las heces. Cuando los escarabajos mueven la bolita, también transportan las heces y de hecho las entierran en el suelo para que éstas puedan germinar adecuadamente. Finalmente, lo que queda de la carroña e incluso los huesos va a ser consumido por las bacterias y otros microorganismos invisibles hasta el punto en que no quede nada. Sin embargo, hay una excepción importante y son los fósiles. Los fósiles se forman cuando el animal es cubierto por lodo en zonas cercanas a un río. Y eso es importante porque eso implica que la mayoría de los fósiles a los cuales tenemos acceso son de animales que se murieron cerca de los ríos, lagos, lagunas o lechos oceánicos. Entonces, como le cae el lodo evita la proliferación de las bacterias que se encargan de degradar a los restos de animales o plantas. También impide que los artrópodos y otros carroñeros tengan acceso a estas estructuras biológicas, lo cual permite su preservación. Con el tiempo, los minerales van penetrando en el tejido biológico y lo van reemplazando. Y poco a poco lo que era tejido biológico se convierte literalmente en roca. Es como si la roca calcara la forma que tenía el organismo vivo. Y finalmente, cuando la roca reemplaza toda la estructura biológica, estamos hablando de un fósil. Entonces los fósiles no son realmente la estructura viva, sino una copia en roca de una estructura viva que desapareció. Pero eso lo veremos en otros cursos. Finalmente, los ciclos biogeoquímicos están muy relacionados con la función biológica que tienen estos organismos. Esto se debe a que en los ecosistemas hay compuestos y sustancias químicas que son muy difíciles de obtener, como son el nitrógeno y el fósforo. Entonces en la imagen tenemos un resumen del ciclo biológico del nitrógeno. Como mencioné en presentaciones anteriores, en el aire que nos rodea hay mucho más nitrógeno que oxígeno. Sin embargo, el nitrógeno que se encuentra en el aire es difícil de acceder por parte de los seres vivos. Solo las bacterias y los organismos que se encuentran asociados simbióticamente a estas bacterias que llamamos nitrificantes tienen un acceso fácil al nitrógeno que se encuentra en el aire. Todos los demás seres vivos lo deben obtener comiéndose a otros seres vivos o sus desechos, ya sean la carroña o ya sean sus heces. Si esto no ocurre rápidamente, el nitrógeno se va a cristalizar y también el fósforo, haciéndose nuevamente inaccesible para un sistema biológico. Y si se hace inaccesible, el sistema biológico pierde la posibilidad de producir proteínas. Y sin proteínas, los animales tienen problemas nutritivos y sus poblaciones y la diversidad y el ecosistema se ven perjudicados en general. De hecho, los fertilizantes, lo que llamamos fertilizantes, son un intento humano por aumentar las cantidades o la disponibilidad de nitrógeno, fósforo y otras sustancias en nuestros cultivos para que estos crezcan con mayor rapidez. La función, por lo tanto, de los carroñeros es evitar que estos bioelementos queden inaccesibles al ecosistema. Al hacer la carroña, reciclan rápidamente el nitrógeno, el fósforo y otras sustancias para que estén continuamente fluyendo por el ecosistema de un ser vivo a otro y esto permita que las poblaciones
siempre se encuentren en un estado sano y numeroso. Bien, eso es todo por el momento. Nos vemos en la siguiente presentación.